El escándalo se apoderó del Colegio Salesianito de Asunción, primero por una situación de agresión a un adolescente por parte de una persona ya mayor de edad, pero que está cursando el último año en esa casa de estudios. Y lo otro, encontraron droga, una denuncia que se hacía en los últimos días y que cobró Estado Público, un estudiante que le entregó una galletita de marihuana a otra estudiante, un hombre a una mujer. Mauricio Durán tiene todos los detalles. Adelante, Mauricio. Es así, compañeros, y la situación principal, lo que hace a la agresión, se registró el día de ayer. Según los datos proveídos por los testigos y padres de la víctima, este chico de primer año de la media estaba esperando en la cantina para comprar su almuerzo, cuando posteriormente se acerca uno de tercero y ahí se produce una especie de empujón, inicialmente sin querer. El de tercero se da la vuelta y se encuentra con este joven de tercero y posteriormente, según los datos, le propina una patada en la espalda que hace que el joven caiga al piso. En el piso continúan agrediéndole a este chico de tal forma que se rompe uno de los dedos y tiene varias contusiones en la cara. Estamos aquí ahora mismo frente al ingreso principal de la institución. Intentamos hablar desde las 7 de la mañana con el director Marcos Caballero, el padre Marcos Caballero de la institución, pero no hay forma de comunicarnos con él, no sabemos qué medidas se van a tomar, qué es lo que se va a hacer, si es que esto es reincidente. No tenemos absolutamente ningún tipo de feedback por parte de las autoridades del colegio. Hace instantes nada más salieron también de aquí los agentes antinarcóticos, quienes contaban consigo la prueba de 0.6 gramos de marihuana que fue encontrada en la mochila de uno de los alumnos de tercer año. Este alumno aparentemente le habría entregado esta marihuana en forma de una galletita, a una estudiante de segundo año, quien consumió esto, supuestamente sin saber de qué se trataba, y posteriormente se comenzó a sentir mal y tuvo que ser derivada al hospital militar, donde actualmente se encuentra recuperando. Esto ya fue la semana pasada. Según algunos padres, este alumno en particular ya tiene aula libre. ¿Qué quiere decir esto? Que simplemente va a venir a dar sus exámenes finales y posteriormente se lo estaría echando o buscando que se cambie de colegio. Según lo que están comentando también algunos padres, lo que se está buscando ahora mismo es que hayan perros rastreadores de droga algunos días a la semana aquí en el colegio, de manera a que se pueda detectar si es que hay marihuana o no, y que también se hagan controles aleatorios. También esto con el objetivo de que si una persona tiene algún tipo de sustancia en la sangre se pueda detectar. ¿Por qué? Porque ahora se hace esto a comienzo de año y por supuesto tanto los padres como los alumnos saben perfectamente en qué momento se van a hacer, y por ende quienes consuman algún tipo de estupefacientes no consumen durante 24 o 48 horas para estar seguros. Vamos a hablar con uno de los padres que se encuentra aquí a ver qué es lo que nos puede mencionar al respecto. Señor, también como padre, ¿usted está preocupado por la situación del colegio? Hablamos de droga, hablamos también de violencia, la falta de acción por parte de las autoridades del colegio específicamente. Básicamente por la inseguridad, ya dentro del colegio, ¿verdad? Porque es un hecho, a ver, como le digo, compañero, no me consta la parte de droga, pero sí la parte de agresión, porque el chico agredido es compañero de mi hijo, ¿verdad? Y yo antes de jugar quiero saber que se aclare esto, ¿verdad? Porque es preocupante tanto para yo como papá como para todos los chicos. Ellos están con un temor, ¿verdad? Por lo que puede pasar. Su hijo le mencionaba que habían hechos de violencia, de bullying anteriores por parte de los alumnos mayores, o es un hecho inédito que se da. Mira, mi hijo no llegó a decirme nada de eso, ¿verdad? Hasta lo de ayer, porque el chico afectado ya era muy cercano a mi hijo, ¿verdad? ¿Pudieron hablar con las autoridades? ¿Qué es lo que dicen ellos? ¿Hay alguna sanción para este alumno o aún no hay nada? No podría responderte porque se maneja todo a nivel de los delegados, ¿verdad? Hasta donde yo hasta donde sé, como primera medida creo que se buscaba una información digamos, de la parte de dirección del colegio. Creo que nota de por medio ya hay un comunicado
¿verdad? Pero eso se maneja a nivel de los delegados. Usted es uno de los padres que está acá desde las 7 de la mañana esperando también conversar con el director, al igual que nosotros. No hubo respuesta. Varios de los padres de primero se están quejando de esto, de que querían hablar con el director desde las 7 de la mañana que están aquí, pidieron su trabajo, pidieron tiempo, pidieron todo el día, y el director aparentemente no se hace ver, no responde a los cuestionamientos. Así mismo, así mismo. ¿Van a volver mañana? ¿Qué es lo que van a hacer al respecto? Y mañana es una causa común de la sección de mi hijo, ¿verdad? De la modalidad de electromecánica de no asistir. De no asistir porque se tenía entendido que mañana era el festejo del último día y por evitar justamente represalias de contra y para con nuestros chicos o nuestros chicos contra los sobre todo como ellos estaban formando, era una especie de comisión garrote para vengar lo que le hicieron a su compañero. O sea, hay miedo prácticamente en la sociedad educativa, se puede decir. Hay miedo en la sociedad educativa. Eso ya se viene, diríamos, de todos los niveles. Todos los grados tienen ese temor ya, ¿verdad? Como te digo, el espíritu salesiano, yo soy el alumno salesiano. Y básicamente a mí me sorprende porque es la primera vez. Es la primera vez, para mí no hay una explicación, no le veo acá. Yo a los chicos, todo el mundo dice, hola tío, o sea, todos nos cuidamos, ¿verdad? Y que de repente por un hecho de esto se tenga ya que ensuciar al colegio, ¿verdad? Porque es el colegio el afectado. Eso yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo. Yo, más bien, como dijiste al principio, estuviste de las 7 de la mañana y todos estamos esperando una versión oficial. Bueno, todos los pasos a seguir. Si no magnificar, bueno, ¿quién fue el culpable? Bueno, este es el culpable o este es el culpable que pague con la parte que compete, ¿verdad? Pero acá hay un chico agresor y un chico agredido. Bueno, como primera medida, entonces, compañeros, lo que se va a hacer aquí es suspender el último primer día de clase de los alumnos de tercero, que es una tradición prácticamente que se da en todos los colegios. Consiste en festejar un día antes en alguna casa, en algún lugar y posteriormente acercarse a la institución, festejar. Generalmente hay música, los colegios, las clases de menores de segundo, primer año, hacen generalmente algún tipo de actividad en homenaje a esto, algo que se va a suspender. Los alumnos de tercero están en contra de esta situación, teniendo en cuenta que ellos afirman que no se puede meter en la misma bolsa a todos los alumnos, teniendo en cuenta que esta es una situación bastante particular, ¿no? Así mismo, o sea, en una bolsa nos meten a todos que están mal, los alumnos que tuvieron problemas que le tengan sus suspensiones y a nosotros que nos ven nuestro último día. Porque uno que hacen una cosa, o sea, los otros dos que hicieron la cosa y nos meten en la bolsa a todos. También, o sea, reprochamos mucho la situación de los padres el primero de la media, que se generaron muchas cosas con el tema de las drogas, que fue a una chica de segundo de la media. Le dieron, y ellos dijeron que dieron una primera, así da más peso y juegan contra nosotros, contra nuestro último día que es mañana nomás. O sea, nos pueden esperar un día y nosotros salimos ya después, no le dejamos romper la bola, como se dice. ¿Cuál ustedes creen que sería la solución para esto? ¿Suspender, echar al alumno que realizó esta situación o qué sería? Y sería la sanción a los dos alumnos que no participen en el último día y que a los otros compañeros que no ven el último día. Yo estoy hace 13 años en el colegio, estoy esperando ese momento, hace 13 años el último día. Y justo llega mi año y me quieren quitar. Eso es una falta de respeto para mí. ¿Injusta la situación o ustedes creen por parte de los directivos ahora mismo? Es injusto porque no dan la cara, sino nos dieron un papel diciendo que esto es la solución y no hablaron con nosotros. Todavía no hablaron con los alumnos de tercero y nos hicieron todavía la sanción con los otros compañeros. Muy bien, muchas gracias. Bueno, esa es la otra situación, compañeros. El director no habla con los padres, no habla con los alumnos, simplemente se maneja por comunicados prácticamente que se están dando a los alumnos y encargados aquí. Vamos a hablar con el celador que nos va a explicar un poco. No va a hablar entonces el director el día de hoy. Todavía no recibimos ninguna información, no te puedo decir ni sí ni no. Pero él había dicho a los padres que a las 12:30 iba a hablar. Yo no sé si los padres te confirmaron, eso no hay problema. Nosotros no recibimos todavía ninguna comunicación. ¿Entendés? No te puedo decir, ¿va a hablar? No va a hablar. Estamos esperando alguna comunicación de él. Muchas gracias. Bueno, compañeros, esa es la situación que se vive actualmente. No hay respuesta por parte de las autoridades, como ya dijimos, ni siquiera a los mismos guardias de la institución sobre dónde está el director, con quién está hablando, qué es lo que está haciendo. Nadie sabe si es que va a hablar o no con los padres el día de hoy o qué es lo que va a hacer. Mauricio, estos dos incidentes que estabas mencionando, ¿se registró ya en el nivel de la educación media?
Así es. El caso de la marihuana específicamente fue el viernes pasado por parte de un alumno de tercero a una alumna de segundo. Y el caso que hace referencia a la agresión física es por parte de un alumno de tercero contra un alumno de primero. O sea, todo es en la educación media superior. Sí, sí, sí. ¿Y se conoce el motivo por el cual este joven le entrega la galletita de marihuana a la otra joven? ¿Era una broma o de qué se trataba? Supuestamente, según la versión de los padres de segundo año, que son obviamente ya más cercanos a esta chica de segundo año, la mujer no sabía que se trataba de una galletita de marihuana. Cuando ella consume esto y posteriormente empieza a sentirse mal, le pregunta al joven, bueno, ¿qué es lo que me diste? ¿Qué es lo que tiene esto? Y él responde en forma de broma prácticamente, diciendo, no sé si le puse marihuana o qué es lo que le puse. Y ahí es ahí donde la chica se desespera, bueno, y llaman también a las autoridades del colegio, viene la ambulancia y es derivada a un lugar ya que se encuentra prácticamente descompensándose por esta situación. Muy bien, ¿y qué se sabe con respecto al caso de este joven agresor? ¿Se conoce de alguna determinación que tomarán para con él? Es decir, ¿se le suspenderá, lo van a sacar del colegio, considerando también que ya está terminando la educación media, faltan pocos días para que terminen las clases? ¿Qué se va a hacer? La respuesta es la que te dan prácticamente todos aquí, Roberto, compañeros. Aún esa respuesta no se tiene, no se sabe. Y es lo que están esperando también desde las 7 de la mañana. Aquí los padres de diferentes alumnos del colegio mencionando que no saben qué es lo que va a pasar con sus hijos, o si es que se va a tomar una sanción, qué es lo que está pasando con la disciplina dentro de la institución, ya que esta es una situación que se está agravando. Primero hablamos de droga, después hablamos de agresión y hasta el momento, como ya dijimos, el director no da la cara a estos padres que están con nosotros esperando desde las 7 de la mañana, aquí al menos 5 minutos con el director para que él les pueda explicar, bueno, vamos a tomar esta medida, vamos a hacer esto. Lo único que se sabe y que se pudo decir hasta ahora es que el último primer día de los alumnos terceros está suspendido hasta nueva fecha. Esta fue información proveída por la Secretaría, nada más, ni siquiera fue proveído por parte del director o algún subdirector o algún encargado ya administrativo aquí de la institución, nada más por la secretaria, que fue lo que mencionó esto. No se sabe qué es lo que va a pasar y los padres van a volver el día de mañana aquí a las 7 para continuar esperando alguna respuesta por parte del director Marcos Caballero. ¿Estos chicos que están allí son los que salen del turno mañana o los que ya están ingresando del turno tarde? Ahora mismo son los que están ingresando al turno tarde. Al mediodía prácticamente fue el horario en que vimos que mayor cantidad de gente se estaba retirando. A este momento en que algunos están entrando, otros están saliendo. Ya hay una gran cantidad de vehículos también que está pasando por aquí. ¿Y el incidente, Mauri, ambos incidentes se registraron en qué turno? En el turno de la mañana. De la mañana. Por eso es que los padres vinieron temprano también para poder hablar con el director y todos los profesores encargados del turno para ver cómo solucionar esta situación, algo que finalmente no se dio. Vimos como material de apoyo que cuando hablabas de la galletita de marihuana había un documento oficial, al parecer de la Secretaría Nacional Antidrogas. ¿Hubo intervención de la Senat y también de la Fiscalía para corroborar toda esta información? El Departamento Antinarcóticos de la Policía específicamente fue el que se presentó aquí el día de hoy tras la denuncia recibida por los padres la semana pasada. Supuestamente lo que nos dijeron es que fue una acción por parte del colegio, pero ellos descartaron esto. Los padres dijeron, no, nosotros le llamamos antinarcóticos después de hacer la denuncia. Ahí fue donde se revisó la mochila de este joven y encontraron 0.6 gramos de marihuana. Le pusieron ya los químicos correspondientes y teñido de rojo, con lo cual se comprueba que la sustancia tenía THC, que es el compuesto químico del cannabinol, la marihuana específicamente. Ahora, Mauricio, ¿existe alguna relación entre el caso de la droga con la agresión que sufrió este joven del primer año de la media? Inicialmente no, Roberto, la única relación prácticamente es que se dio en el mismo colegio en el plazo de menos de una semana, pero son personas diferentes en situaciones diferentes, y lo cual agrava la situación porque no hablamos solamente de un caso de violencia o de un caso de droga, sino de casos de droga y
también violencia en una institución en menos de una semana, lo cual es lo que motivó principalmente la manifestación de los padres, quienes están mencionando que no puede ser que estén pagando casi medio millón de guaraníes en la institución, ellos no puedan estar seguros en las 4 paredes que hace a este colegio que tiene más de 100 años, recordemos, y que supuestamente tiene unas características cristianas que deberían evitar que los alumnos estén en estas circunstancias de vender droga, comprar droga, consumir droga, y también los hechos vandálicos que se registraron también hace algunos días. Claro, pero a lo mejor ya está, es una cuestión aislada, es decir, que es un alumno el que ingresa, no ya una cuestión popularizada o institucionalizada. ¿Por qué te hacía esta pregunta, Mauricio? Porque nos hicieron llegar los grupos de padres 2 notas. En la primera, que está fechada 28 de junio de este año, ya le encomendaban la tarea al director advirtiéndole de una situación de inminente agresión a alumnos porque se percataron de que habían otros alumnos que estaban fumando sustancias nocivas, dicen, no especifican qué pudo haber sido, sustancias nocivas dentro de la sede de la institución, y aquellos de menor edad que se habían percatado de esto eran amenazados por los alumnos de grados superiores. Esto le hicieron saber al director y posteriormente, como no hubo respuesta, la primera nota es del 28 de junio de este año, la siguiente es del 5 de julio, es decir, días después, donde reiteran la nota que habían entregado primeramente y le solicitan con urgencia al director, al señor Marcos Caballero, que convoque una reunión de urgencia con los padres para poder encontrar una solución a aquel conflicto. Esta reunión, de acuerdo a lo que manifiestan los padres, nunca se dio y acusan al director de ser un inoperante o no actuar conforme a la demanda de los padres ante estas circunstancias. De hecho, la comisión de padres, Roberto, ya pidió la cabeza del director ante esta circunstancia. Primero, que es demasiado complicado, nos estaban diciendo, lograr una audiencia con el director. Hay que hacer una nota, hay que esperar que llegue hasta su escritorio, que él apruebe la nota y posteriormente llegar a una fecha en la cual el director pueda atenderle. Y hay casos que son demasiado urgentes en materia educativa, que no pueden esperar 1 o 2 semanas para realizar esto, como por ejemplo el caso de una agresión a un niño o encontrar marihuana en la mochila de uno. Entonces, ese es uno de los motivos ya por el cual los mismos padres están pidiendo que se le saque al director, a pesar de que tiene menos de 1 año en la institución. Y además también el hecho de que cuando se dan este tipo de circunstancias, como podemos apreciar, el director no da la cara, simplemente se encierra a hablar con asesores, a hablar con algunos profesores, y los padres que están afuera preocupados por la situación, no tienen respuesta sobre qué va a pasar con sus hijos. Ni siquiera, por un lado, los de primer año, que están ya diciendo que sus hijos son agredidos, que hay una situación de violencia por parte de los de tercero, y ni tampoco los de tercero, que si bien están esperando para festejar el último primer día de sus hijos, no pueden hacerlo tampoco porque no saben qué es lo que está pasando, simplemente que se ha suspendido esta actividad. Bueno, que no hablen con los medios los directivos de una institución educativa que tiene cierta orientación religiosa y que por lo general suele ser bastante verticalista, no es atípico, es decir, suelen manifestarse de esa manera, y este no es el primer colegio que incurre en el mismo procedimiento. Ahora, que no hable con los padres, eso sí es un tanto más peligroso o lamentable, podría decirse, si es que cabe el calificativo, porque ya ocurrió en otras instituciones educativas donde también se habló de circunstancias similares, de agresión por un lado y de circulación de estupefacientes, y se le dio un abordaje institucional integral con toda la comunidad educativa sin darle participación a la prensa, y están en su derecho de hacerlo. Ahora, los padres, dice Mauricio, que el director tampoco los recibió.